Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Sabio del Frío. Bueno, en esta ocasión estoy revisando esta nevera, es una nevera no frost. Esta nevera tiene problemas con la condensación, ya se lo voy a mostrar por la parte de atrás, ¿ok? Ok, queridos amigos, fíjense. Lo primero que vamos a hacer para medir la condensación es saber qué temperatura ambiente estamos y luego colocar el termómetro digital para medir la temperatura de condensación. Anterior a esto yo tenía una temperatura ambiente de 31 grados, ok. Teníamos 31 grados. Vamos a ponerle, si estamos entre 31 y 32, vamos a suponer que en promedio es 32 grados. Y para tener una condensación eficiente necesitamos que la temperatura de condensación sea la temperatura ambiente más 15 grados, ok. Si nosotros le sumamos 32 más 15 grados, deberíamos tener una temperatura de condensación de 47 y tenemos 49.8. Eso quiere decir que estamos pasados del refrigerante, ok. Entonces vamos a ver el manómetro y nos vamos a dar cuenta que esta persona que hizo el trabajo, este colega, lo dejó en 12 psi, 12-13. Entonces eso es mucha carga. Nosotros debemos aprender a cargar los equipos por temperatura, ¿verdad? Y si la temperatura de condensación aquí se nos pasó, es porque nos pasamos el refrigerante. Y para nosotros tener en una nevera una temperatura de evaporación de menos 23 grados, necesitamos que para el 134, ¿verdad? Eso lo podemos conseguir en la tabla PT del refrigerante. Para el 134 tenemos que dejar cargado este equipo entre 2 y 3 grados. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? De donde estábamos con las temperaturas de condensación y evaporación y las presiones, usted va a ingresar a esta aplicación, se llama LexTool, una aplicación de Danfoss. Esa aplicación, ¿verdad? Yo le voy a dejar el nombre también para que ustedes la descarguen, aunque ahí la vieron en la pantalla. Fíjense, en esa aplicación usted se va a meter con el refrigerante 134 y cuando usted carga la nevera, usted necesita que la temperatura de evaporación, ¿verdad?, que es la que va a tener el refrigerante en estado líquido dentro del evaporador, en el freezer, ¿verdad?, esté en menos 23, porque usted quiere que la temperatura deseada por aproximadamente sea entre menos 16, menos 17 grados centígrados. Entonces usted calcula para menos 23 que esté evaporando, y con la comida que usted coloca allí, que va a congelar, eso le va a restar a esos menos 23 y lo va a llevar más o menos a menos 17. Usted nunca va a llegar a menos 23. Entonces, pero usted lo calcula para que el refrigerante esté a menos 23, por lo tanto debería tener una presión de 2 psi. Entonces usted va a dejar en la presión de succión, va a dejar un poquito más arriba, 3, 4 o 5 psi, para que una vez que se equilibre el sistema quede en 2 psi. Ok, eso es con respecto a la presión que usted va a dejar con el 134. Si usted quiere saber cuál es la presión de alta que debe dejar, ¿verdad? Ya yo le dije que la temperatura de condensación era la temperatura ambiente, que era 32 más 15 grados, eso es 47 grados. Usted tiene que dejar, si tiene para medir presión de alta, con el 134 lo tiene que dejar en 162 psi. Entonces ya usted tiene las presiones que debe tener, y si esas presiones no las tiene, entonces usted debe revisar el sistema. Entonces vamos a continuar con el video. Ok, entonces lo que vamos a hacer es sacarle el refrigerante para que vean cómo baja la temperatura de condensación, ok, y tratar de llevarlo entre 2 y 5 grados. Vamos a empezar a sacar un poquito el refrigerante. ¿Qué puede pasar cuando uno le deja mucha carga al sistema? ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que se sobrecaliente el compresor, ¿verdad? Se sobrecaliente, y eso que va a ocasionar daños en la bobina, y el compresor va a dejar de funcionar. Aparte de eso, el aceite se puede recalentar también y puede
dejar de hacer su función, que es lubricar la parte mecánica, ¿ok? Entonces fíjense, ya aquí nos está bajando bastante el amperaje. Vamos a esperar que empiece a bajar. Aquí nos está bajando la temperatura de condensación también. Ya estamos en 49 y nos está bajando la presión. Entonces nosotros paramos un ratico, esperamos que estabilice y vemos a dónde nos estabiliza la presión. Okay. Ya tenemos 48.8 grados, 2.3 psi, y el compresor empieza a sentirse un poco menos caliente, ¿ok? Mientras sigue estabilizando, él va a bajar la temperatura. Vamos a tratar de llevarlo a 47 de condensación, como le dije, a 5, entre 2 y 5 psi. Ahí se escucha como va saliendo el refrigerante. Poco a poco, esto se hace poco a poco, ¿ok? Vamos a parar nuevamente. Y ya tenemos 47.5, ya está bajando la temperatura de condensación. Y saben que nuestro punto ideal es 47 grados. Siempre y cuando también sepamos que el retorno, ¿verdad?, nos está llegando frío. Ya nosotros tenemos trabajando esta nevera esta temperatura, la temperatura del retorno, debe sentirse frío el tubo, pero no debe congelarse, ni debe estar a temperatura ambiente, ni tibiecito. Ya eso sería, que lo hablaríamos en otro video, que eso sería la temperatura, ¿verdad?, de retorno al compresor, cuál debería ser esa temperatura en las neveras. Como ven, ya hemos bajado a 46.7 temperatura de condensación y sigue bajando un poco, así que ya hasta este punto lo vamos a dejar para que haya una condensación efectiva y no perdamos tampoco la cantidad de líquido que va a recibir el evaporador. Entonces, bueno, señores, esto ha sido todo hasta este video. Suscríbanse al canal. Fíjense, hemos quedado por debajo de 10 en 8 psi, pero cuando la nevera siga trabajando y el evaporador se llene de líquido y congele, esa presión va a bajar un poco más. Esperemos que baje a 5, 4 psi para tener una temperatura de evaporación entre menos 23 y menos 21 grados. Ok, bueno, señores, esto es todo por este video. Nos vemos en la próxima.